RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 7 de junio del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, María Alejandra Silva, Natalia Mora. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles. María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas, 750 AM en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica, 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. OEA actúa por solidaridad con el país, no por injerencia. Es una declaración del presidente de la Asamblea Nacional, lo destaca el periódico El Nacional en primera página. Evalúan hacer una consulta popular sobre legitimidad de presidenciales. Esta propuesta desde ya ha generado toda clase de reacciones y seguramente será motivo de discusión en los próximos días. Se trata de una iniciativa que efectivamente hizo inicialmente el gobierno de Ecuador, pero que contradice el documento, la resolución aprobada por la OEA, que ya declara como ilegítima esta elección. Y por otra parte, bueno, lo que fue la estrategia de la oposición de convocar a los ciudadanos a no participar, no refrendar el evento. Omar Barbosa, presidente de la Asamblea Nacional, descartó que en la resolución de la OEA, que desconoce la legitimidad de la reelección de Nicolás Maduro, haya injerencia. Es un deber de los estados democráticos ser solidarios con las víctimas de un régimen totalitario, que es el caso de Venezuela. A propósito de esta propuesta, ya hay voces desde la unidad que plantean su desacuerdo. Hablo de la consulta. Andrés Velázquez, por ejemplo, escribía ayer mismo que la propuesta de Ecuador de consultar al pueblo si reconoce o no la farsa electoral del 20 de mayo. Me parece algo absurdo, decía él. Ya el pueblo habló y muy claro, dejando en soledad a Maduro con su simulacro. Y efectivamente fue uno de los argumentos utilizados por los países que apoyaron la resolución. Sin duda alguna lo comentaremos en los próximos días con toda seguridad. Destaca el diario El Nacional lo que está pasando en materia de salud. Denuncian acoso y detención arbitraria de personal médico en Mérida y Caracas. Una situación que francamente cuesta entender, incluso narrar para ustedes. El personal que se quede en el país dando la cara y atendiendo a los pacientes, bueno, es acosado por los cuerpos de seguridad. El director de Corposalud y el jefe del ambulatorio de Los Curos, dice el diario Nacional, serán presentados hoy ante un tribunal bajo la acusación de contrabando de medicamentos. La Policía Nacional los detuvo cuando trasladaban medicamentos al ambulatorio de Santa María de Caparo, en el municipio Padre Noguera, que parece que carece de insumos. ¿Por qué se presume la mala fe de un director general de salud que está reasignando medicamentos en función a una... En fin, ese tipo de situaciones ocurren lamentablemente en nuestro país. Y vamos a conversar justamente acerca de estos temas con nuestro primer invitado. Me dicen que ya nos acompaña vía telefónica el diputado, además médico por el estado Aragua, José Trujillo, dirigente de Acción Democrática. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. ¿Cómo te encuentras? Bien, mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. Antes de hablar de la crisis en el sector salud, que figura, por cierto, en el informe elevado de la Corte Penal Internacional de un panel de expertos independientes de la OEA, yo le pediría una valoración inicial política sobre lo que se ha discutido a propósito de esta supuesta consulta en torno al evento electoral del 20 de mayo. ¿Lo escuchamos? Bueno, lo que ocurrió el 20 de mayo es que es más claro que imposible que la gente lo entienda. Independientemente que el CNE, que es como decimos nosotros, es el Ministerio Electoral del Estado venezolano, que infló las cifras, ni siquiera así pudieron impresionar ni al mundo ni a los venezolanos. Porque todo el mundo sabe que esas cifras están infladas. Todo el mundo sabe que realmente lo que salieron a votar fueron casi aproximadamente 3 millones de venezolanos. Pero más allá de eso,
nosotros aquí decidimos no reconocerlo, ni nosotros y ahora el mundo. Porque, óigase bien, si usted revisa lo que planteó la OEA, es más serio de lo que ustedes creen, porque ya la OEA tomó la decisión firme, como debe ser, y no interpretándose como injerencia, sino como una necesidad, con todos los argumentos en materia de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, de crisis humanitaria, que ya no se llama crisis, ya estamos en una catástrofe humanitaria, y te lo puedo demostrar muy fácil que estamos en una catástrofe. Además de eso, de toda la situación política y económica que está viviendo el país, que ya la gente no puede ni siquiera tener la oportunidad de comerse un plato de comida porque la hiperinflación los está matando. Y esto no crea el que me está oyendo que esto es casualidad ni que es mala política económica, no. Lo está haciendo el gobierno adrede para arrodillar a la población, la poca población que ya queda en el país, mantenerla arrodillada. Es por eso que todas las acciones internacionales que están saliendo muy rápidas, lo están haciendo no muy rápidas, porque es bueno que la gente entienda que las acciones internacionales son muy lentas. Sin embargo, en el caso nuestro, han ido rápidas porque la gente sabe lo que está ocurriendo y lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela. La semana pasada nada menos estuvimos en Cúcuta y pudimos ver con mucho dolor y mucha tristeza cómo cruzaba la gente el puente. Es una locura lo que yo vi, que me aguaron los ojos de ver, y que cualquiera que tú pararas y le preguntaras la razón de eso, todos te contestaban casi unísono: el problema es que no hay comida en San Antonio, no hay comida en Venezuela, estamos yéndonos para allá porque no tenemos que comer. Es tan triste. Perdón que lo interrumpa. Efectivamente, eso es muestra de la profundidad de la crisis, la decisión de millones de venezolanos de abandonar el país. Ahora, la pregunta concreta es, si la OEA, como dice usted, tomó la decisión de desconocer el evento electoral del 20 de mayo por ilegítimo, además la mayoría de los venezolanos decidieron no participar, ¿por qué consultar otra vez al pueblo? ¿Lo escuchamos? No, es que no hay necesidad de consultarlo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estabas leyendo de Andrés Velázquez. Ya el pueblo tomó su decisión. Esto es una salida estratégica que utiliza el gobierno para volvernos a enredar en otro proceso. Más allá de eso, la única manera que tuviera sentido esta protesta es que el gobierno acepte cambiar CNE para hacer un verdadero referendo. Antes no tiene ningún sentido hacerlo, pero absolutamente ningún sentido. Y eso lo digo muy claro y muy tajante. No hay ningún sentido hacer otra propuesta. ¿La posición es personal, diputado? ¿Esa posición es personal o de su organización? Porque ayer estaba en la rueda de prensa. Esta posición mía es personal. Es personal mía, no es de mi partido, porque mi partido no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto. Pero ¿qué sentido tiene hacer una norma si ya la misma OEA lo desconoció? Y por cierto, que aunque Ecuador sí estuvo, ¿cuál es el problema? Ya nadie lo va a reconocer, y la Unión Europea tampoco. Entonces, como te digo, esto no tiene ningún sentido. Ya el delito se cometió y tendrán que pagar más temprano que tarde todas estas cosas que están ocurriendo en Venezuela. Porque además de eso, y los crímenes de lesa humanidad no van a prescribir. Ya Maduro dejó de ser un presidente legítimo porque ya la OEA lo desconoce. Y es bueno que la gente lo entienda. Quedó desconocido como presidente. Ya ahí no hay más nada que hablar. Ya el organismo internacional del continente así lo dice. Entonces es tajante esa decisión. Bien, clarísimo, diputado. Ahora, a propósito de la situación humanitaria que usted mencionaba, que es preocupación, que figura, por cierto, en la resolución aprobada por la OEA, los países firmantes, bueno, la organización en general, porque quedó aprobado, hacen un llamado al gobierno nacional, bueno, a abrir la ayuda humanitaria, o permitir el ingreso de ayuda humanitaria, así como implementar medidas de vigilancia epidemiológica para evitar el agravamiento de la crisis humanitaria y de salud. Yo quisiera su comentario a propósito de este tema. Insistimos, está en el informe que elevó la OEA a la Corte Penal Internacional, porque esta semana nos ha tocado narrar
situaciones como las ocurridas a las afueras del Ministerio de Salud. Allí pacientes crónicos protestaron, ingresaron y nadie los recibió. Uno de los casos emblemáticos seguramente lo conoce, el de la señora Elizabeth Salazar. Ella padece de cáncer, tiene 63 años y fue diagnosticada hace 8 meses. Ella tomó la decisión, prácticamente in extremis, de mostrar los efectos del cáncer. Ella tiene un cáncer en su seno izquierdo y la ha afectado gravemente. No hay medicamentos, prácticamente ella y sus familiares han ido por distintos hospitales, como decía Amnistía Internacional, y en ninguno hay insumos para hacer frente a su enfermedad. Y yo quisiera su comentario, diputado, acerca de este tema y la actitud que ha asumido el Ejecutivo Nacional, además la responsabilidad ante situaciones de esta naturaleza. Lo escuchamos. Bueno, efectivamente, lo primero que la gente tiene que tener claro, y todos los amigos que me están escuchando en la ARC de Radio Caracas Radio, que me están escuchando, soy médico sanitarista y toxicólogo clínico. Todo esto lo está haciendo el gobierno adrede, con premeditación, alevosía y ventaja. ¿Por qué? Esto es lo que llaman los sociólogos el control social. ¿Qué es el control social? Mantener una población en crisis de manera premeditada. Esto que hizo esta señora de mostrar su seno públicamente para que vieran, el gobierno a eso no le importa. Al gobierno no le importa si se mueren los niños, porque ahorita la desnutrición ya va por el 28% en lo que llamamos nosotros la población infanto-juvenil, que van entre 0 años y 5 años. Y es importante que la gente tenga claro algo. Cuando una desnutrición infanto-juvenil llega entre 0 al 30%, ya dejó de ser una crisis humanitaria, se convierte en una catástrofe y ya se habla de hambruna. Y esto trae como consecuencia que pueden actuar las Naciones Unidas sin pedirle permiso al Estado venezolano, porque ya estamos ante la presencia de una hambruna con esta desnutrición. Pero más allá de eso, le voy a poner otro dato importante a los amigos que me están escuchando. La parálisis flácida que ocurrió en el Tamacuro. ¿Usted sabe lo que es una parálisis flácida? Eso se llama polio, otra enfermedad que tenía 2 décadas erradicada. Estamos hablando de polio en el Tamacuro. La causa del polio, no vacunaron contra la polio. Entonces tienes difterias, tienes sarampión, tienes en Caracas, María Alejandra y todos los que me escuchan, una epidemia de sarna por falta de jabón, por falta de agua, por medidas sanitarias que son tan sencillas como eso. ¿Ustedes creen que el gobierno sabe que hay polio, que hay difteria, que sarampión y se preocupa? No, ¿y usted sabe por qué no se preocupa? Porque los que estamos aquí viviendo, estamos, como decía la teoría de Darwin, la selección natural. Esos que ellos ven que se están muriendo es lo que ellos llaman, y lo que llaman el comunismo, una situación normal. Les recuerdo que cuando hubo la revolución bolchevique, a los ucranianos los mataron de hambre y de enfermedades. Bueno, eso mismo lo están haciendo. ¿Y por qué lo están haciendo? Pero en esa época, diputado, y perdón que lo interrumpa, no existía el Estatuto de Roma, que claramente establece que cuando se impone intencionalmente una condición de vida, entre otras, que incluyen la privación de alimentos y medicina, estamos hablando ya de delitos de lesa humanidad. Claro, es que eso ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial y por eso es que a Maduro lo llevan por esa vía. Pero más, ¿tú sabes lo que significa polio en Venezuela? Esto es una locura. El polio está erradicado en casi toda la América, igual que el sarampión, igual que la difteria. Lo único que nos falta, que debe venir por ahí, y no se vayan a extrañar, se llama toferina, que también va a volver a aparecer. Porque todas estas enfermedades, debo recordarle a la gente que me está escuchando, que nosotros aproximadamente, por nuestra mortalidad, que significa por las enfermedades que nos enfermamos, necesitamos aproximadamente tener 14 vacunas. Y de esas 14 vacunas que deben estar teniendo los niños puestos, nadie las tiene completa, porque en el Estado, así como hay un déficit médico, quirúrgico, déficit de medicina de un 80%, también ha habido un déficit de vacunas. Y, ojo, que es importante esto que les voy a decir, en el caso de las vacunas, la Organización Mundial de la Salud le ofreció vacuna. El Estado de Chile le ofreció a Venezuela su dotación de vacunas. Debo recordar
que la OPS tiene un fondo rotatorio para dar vacunas, pero Venezuela, como no ha pagado, no le pueden dar la vacuna. Sin embargo, el canciller de Chile le ofreció de su fondo rotatorio para darles las vacunas y también se han negado, porque ellos se han negado a recibir vacunas, se han negado a recibir medicina, se han negado a recibir comida, se han negado a todo. ¿Por qué se niegan? Porque están interesados en que la población fallezca. ¿Será que es muy difícil de entender esto que explico? Ya no podemos hablar de cuestiones técnicas. Todo esto se hace adrede. Es decir, diputado, que el canciller una vez más mintió durante su intervención en la OEA, porque él recriminaba al resto de los participantes de la Asamblea General no haber ofrecido ayuda, sobre todo en materia de insumos de salud a Venezuela a pesar de la crisis, ¿correcto? Porque es un falsante lo que le ofreció. ¿Qué le hicieron a Cáritas de Chile, que trajo 21 toneladas de medicinas? Se la robaron. Nadie sabe dónde está eso. Y fue donada. Todos los países le están ofreciendo regalado. Óigase bien, para no hablar en términos así medio extraños. Le están regalando todo y no lo quieren aceptar. Es propio que el pueblo termine de entenderlo, que la intención única que existe es utilizar lo que llamaba, como te lo dije, la teoría de Darwin, la selección nacional. Aquí se va a salvar el más apto, no el que puede salvarse. No hay ninguna razón de ser que el presidente que falleció, que hizo 17, óigalo bien, 17 centros para hacer radioterapia y quimioterapia. En este momento, ninguno de esos centros esté funcionando. Ninguno de esos centros esté funcionando. Además de eso, que se hicieron esos 17 centros para los pacientes oncológicos, todo lo que hay en tecnología que se nos ha ofrecido durante todo este proceso largo. Puedes preguntar en las embajadas de Italia, de la Unión Europea, todo lo que nos han ofrecido para darnos de manera donativa, gratis, y el gobierno aún se niega a aceptarlo. Es más, una de las propuestas en la OEA, por la que inclusive tomó la decisión República Dominicana, que hasta hace poco estuvo con el gobierno, y era eso, pues, el problema humanitario que está viviendo Venezuela. Que ya no hay control. Y una cosa importante, que ahora empezó a afectar al resto del continente, y por eso es que el continente se tiene que poner serio. Diputado, si me permite, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Nos gustaría conversar unos minutos más, la medida de sus posibilidades. Tenemos inquietud a propósito de lo ocurrido con estos médicos, sabe usted, como lo destaca el Diario El Nacional, detenidos por trasladar insumos bajo la orden, entiendo, de la gobernación, del director de Corposalud. Fueron detenidos en Mérida, además también ha ocurrido en Caracas, y decíamos a los amigos oyentes que, el personal que queda en nuestro país, que todavía con las uñas atiende a los pacientes, ahora también se les persigue con la ayuda de los cuerpos de seguridad. Yo quisiera su comentario, pero al regreso de la pausa ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla. Y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar, cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. El agua habla y en Empresas Polar siempre la hemos escuchado. Por eso la usamos racionalmente en nuestros procesos. La devolvemos en las mejores condiciones a la naturaleza y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando con el diputado José Trujillo, que es médico. Él es diputado por Aragua, dirigente de Acción Democrática. Yo dejaba una inquietud, diputado, a propósito de la persecución de los cuerpos de seguridad contra el personal médico que todavía permanece en nuestro país, que ha decidido no abandonar el territorio nacional. El Nacional destaca en primera página, la detención arbitraria de personal médico en Mérida, en Caracas. En el caso concreto de Mérida, aparentemente, estaban trasladando unos insumos por orden del Corposalud en esa entidad y, fueron detenidos por la policía. Hay que sumar a esto el hostigamiento del DGCIN en el Hospital Universitario de Caracas, denunciado por el diputado José Manuel Olivares, o la detención de residentes en el complejo hospitalario Enrique Tejera en el estado Carabobo, que posteriormente fueron puestos en libertad. Su comentario, lo escuchamos. Bueno, efectivamente, esto es una manera del control social, mantener en zozobra a los que estamos aquí, para que no tomemos la decisión, nos llenemos de miedo y decisión de un tipo de denuncia y mantenernos callados ante esta terrible crisis. Hay que recordarle al público en general que muchos de los médicos que nos quedamos aquí en Venezuela trabajando, lo hacemos de buena voluntad y no lo hacemos por la paga, porque todo el mundo sabe lo que gana un médico, la miseria que gana una enfermera, la miseria que gana un trabajador del área de salud. Inclusive nosotros tenemos hospitales como por ejemplo el de San Carlos de Coed, donde más del 30% de las enfermeras renunciaron porque es más barato quedarse en su casa que ir a trabajar. Pero más allá de esto, esta psicología de empezar a atacar a la gente que está trabajando, eso es única y exclusivamente para producir lo que nosotros llamamos psicoterror, y que la gente del sector salud, que por cierto es un sector muy sensible de la población, no tomen ninguna acciones, no sigan tomando videos cuando se va la luz en los hospitales, porque ahora tenemos un problema. No hay agua en los hospitales y tampoco hay luz. Entonces los médicos tienen que hacer intervenciones quirúrgicas en medio ambiente natural y alumbrado con los celulares de los propios colegas, porque ni siquiera el Estado le puede responder con una planta auxiliar de electricidad. Entonces todo esto se hace es para infundir psicoterror a los pocos que quedamos, no solo en los hospitales, sino en Venezuela. Ustedes ven todo lo que nos van haciendo y nos van cercando y nos van produciendo cada vez más miedo para que la gente no salga a protestar sobre la verdadera causa de lo que está ocurriendo. Esto es una de las cosas que ellos hacen, que por cierto, va a llegar un momento que el miedo va a rebasar todo lo que tenemos, y es por eso que nosotros hemos venido hablando con los diferentes gremios para ir preparando una acción contundente, porque no puede ser posible que la Corporación de Salud mande unas medicinas a un sitio que no hay y el gobierno tome medidas sancionatorias. Esto es una cosa absurda, como que unos médicos los detienen en un hospital porque alguien le da una puntada. Ok, eso es porque ellos saben lo sensible que está el sector salud. Y para nadie es un secreto que el actual ministro, que por cierto, me invitó a una reunión en mi hospital de origen, que es el Hospital Central de Maracay, y después que estaba en la dirección, el director del hospital cerró la puerta, metió a 4 jóvenes de seguridad que yo tuve que caerme a golpe con ellos, porque ellos piensan que agrediendo a los médicos y agrediendo a la gente, reventándole la boca como me lo hicieron a mí, uno se va a callar y no habla más nunca. Y estas son medidas que a mí me golpearon, y te puedo decir algo, casi el 90% de los diputados hemos sido golpeados, pero en el sector salud el actual ministro no le importa nada. Todo el mundo sabe en la red lo que él anda haciendo. Es más, él particularmente, supuestamente, tiene un señor que era el de seguridad de aquí del estado de Aragua, que es el mismo que agredió a los médicos en el Hospital Vargas,
es el mismo que agregó a los médicos del Hospital Universitario de Caracas, es el mismo que tiene este psicoterror, porque ellos están convencidos que actuando sobre los médicos, los demás gente del sector salud va a tener miedo de hacer cualquier tipo de manifestación. Sin embargo, este tipo de actos son muy fáciles de librarlo, porque no hay ninguna ley que le prohíba al presidente de la Corporación de Salud de cualquier estado mandar medicina a un centro que no tiene. Ahora, ¿cuál es el fondo de esto? Como ya les dije, psicoterror. Más nada, porque no tienen otra cosa, porque medicina no tienen. Eso es como acusar a unos médicos que estaban robando. ¿Qué se van a robar la gente de los hospitales si en los hospitales no hay nada? Abriendo los bloques. Es más, muchos de los médicos compran, los médicos de los diferentes servicios o de diferentes posgrados, compran medicinas para cuando llegue una emergencia, tratar de salvar vidas, lo que se pueda. Porque si tú revisas nuestras estadísticas, la mortalidad general, por decirte un ejemplo, que la mortalidad general lo normal está entre 3 y 7%. En Venezuela la mortalidad general ha llegado al 68%. ¿Qué te quiero decir? Que cualquier persona se muere en cualquier hospital en el área de emergencia, porque no hay insumos, no hay insulina, no hay aminofilina, no hay psicotrópicos, no hay anticonvulsivantes. Cualquier cosa que yo te diga sería mentira o no sería nada exagerado lo que diga. Lo que no hay en ningún establecimiento de salud y que no va a haber, porque esta hiperinflación que es el control económico que mantiene el Estado, no le va a permitir a ningún centro público poder comprar los insumos mínimos necesarios para procurar el acto médico. Gracias, diputado José Trujillo, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Es médico, diputado por el Estado de Aragua, dirigente de Acción Democrática, expresando opinión y análisis acerca del tema que estamos desarrollando la mañana de hoy, que tiene que ver con la crisis en el sector salud, que por cierto, insistimos, figura en el informe de este panel de expertos presentado ante la OEA, que ya fue elevado a la Corte Penal Internacional. Tenemos que hacer una pausa al regreso. Vamos a reponer declaración de Luis Almagro a propósito de este tema. Él decía, casi que con desesperación, al final de la Asamblea General, bueno, la gente no espera, la crisis en Venezuela no espera los tiempos de la diplomacia, y hacía un llamado justamente a actuar para hacerle frente. A través del Twitter nos escribe Gina Monk, nos dice: ¿qué opina el diputado de la última declaración de la Mesa de la Unidad? ¿Por qué la oposición toma la acción que más le da tiempo a Maduro? Ya respondió el diputado, él no está de acuerdo con esto de la consulta que se ha planteado, coincide con Andrés Velázquez, que ha dicho que el pueblo ya habló, y muy claro, dejando en soledad a Maduro en su simulacro. Esto lo dijo Andrés Velázquez y lo refrendaba nuestro invitado. Mari Romero, en la misma línea, dice: imposible sentirse representada por la Mesa de la Unidad cuando escucha a Ecuador y no a Venezuela, que en medio, dice ella, del genocidio, habla de todas las formas posibles, nos niegan gobierno de emergencia. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Son las 7:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Promueve un año escolar saludable. Un niño que se alimenta saludablemente y que hace ejercicio tiene más oportunidades de concentrarse mejor en clase, de atender instrucciones, memorizar, aprender cosas nuevas y ni hablar de las ganancias fisiológicas de estar activo. Mayor densidad y fortaleza ósea, más coordinación muscular, más resistencia, menos riesgo de desarrollar obesidad y enfermedades del corazón. Sin embargo, para algunos padres existe la creencia de que la actividad motora espontánea del niño es ejercicio físico. Empecemos por allí. Que el niño se agache y se levante, que corra en casa, no cuenta como actividad física. En consecuencia, por el estilo de vida de nuestro país, estamos formando niños tan sedentarios como los adultos. Comprensiblemente te debes estar preguntando:
¿Cómo hago? ¿En qué tiempo? Las barreras para que los niños hagan ejercicio son más que conocidas. Entre el tráfico para dejar a los niños en el colegio, para que los padres lleguen al trabajo, además del tiempo para que el niño haga las tareas y el que necesitamos para elaborar la lonchera, no aparecen muchas opciones a simple vista. Presta atención porque todo se puede. Escucha 5 acciones para tener un año escolar saludable. 1. Empieza con un desayuno balanceado en casa. El recreo de tu hijo debe ser para tomar una merienda, no para desayunar. Si te levantas a las 4 de la mañana para dejar a tu hijo a las 7 de la mañana en el colegio, tendrá 3 horas de ayuno que lo ponen en desventaja en clase. ¿Por qué? Porque con hambre es más difícil prestar atención a la clase. 2. Fomenta el juego activo a la salida del colegio. Ubica un espacio cerca del colegio, lleva en tu bolso algo para jugar, una cuerda para saltar, un frisbee, una pequeña pelota. Si esto no va con tu rutina, recuerda que para tus hijos el mejor instrumento para jugar es tu compañía. Con media hora es suficiente. 3. Educa a tu hijo para que elija las mejores opciones en la cantina, pero recuerda, la educación empieza con lo que tú haces, porque ellos te modelan. Así que si quieres que no tomen jugos procesados ni frituras, empieza a hacerlo tú mismo. 4. Promueve y apoya la educación física de tu hijo. Habla con su profesor de educación física y dile que consideras que es un tema tan importante como las otras materias. Pregúntale cómo puedes colaborar para incrementar la actividad física de tu hijo. El último te lo dejo para que lo pienses. Si vives relativamente cerca de la escuela de tu hijo, organiza un grupo de caminata a la escuela. Por ejemplo, un grupo de familias se ponen de acuerdo para que sus hijos lleguen caminando a la escuela acompañados por 2 adultos. Las ventajas son múltiples. Tanto adultos como niños realizan su cuota de ejercicio, se mejoran las relaciones entre y con la comunidad y se baja el estrés. Si te animas y lo organizas, ¿me cuentas tu experiencia? Te invito a seguir la conversación en Twitter por @MairaPradoL. Si quieres saber más sobre estos temas, escucha cada sábado a las 7 de la mañana Todo se puede por RCR. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Radiadores Hidalgo Monroy. Venta, reparación, reconstrucción y montura de todo tipo de radiadores y tanques plásticos. Radiadores Hidalgo Monroy, profesionales con más de 30 años de experiencia en el ramo. Estamos en Minas de Baruta frente al ambulatorio, Urbanización El Peñón Baruta y en La Gonzalera, San Antonio de los Altos. Llama al 0412-710-0644. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El sabor está en Coco Factory. Acércate y saborea la mejor cocada de Caracas, pero también tienen agua, aceite, galletas, helados, caramelos, conservas y esencia de coco. El coco es 100% natural, energético, hidratante, remineralizante y refrescante. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible y en La Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos.
Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la crisis del sector salud en nuestro país. Se suma a nuestra mesa de debate José Félix Oleta, él es médico internista, fue ministro de Sanidad y Asistencia Social, es miembro de la red Defendamos la Epidemiología Nacional. Como siempre, doctor, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Si me permite, voy a iniciar conversación a partir de un extracto de este informe, insistimos, elaborado por un panel de expertos presentado ante la OEA y que ha sido elevado a la Corte Penal Internacional. Ellos sobre la crisis de salud dicen lo siguiente: la grave crisis de salud en Venezuela es otra de las caras de la crisis humanitaria causada por el Estado contra su población. El Sistema Público Nacional de Salud está colapsado, hay déficit de medicamentos, vacunas e insumos médicos. La infraestructura hospitalaria se encuentra en estado crítico, no hay suficiente personal médico capacitado. Además, la seguridad de los hospitales se ha visto comprometida, no obstante la elevada militarización en los centros de salud. Yo quisiera una primera valoración de su parte acerca de este diagnóstico. ¿Lo escuchamos? Bien, el diagnóstico es absolutamente preciso, es una síntesis de una situación muy compleja. Lo llamamos un escenario realmente pues de mucha dificultad y es un escenario sistémico porque afecta a todas las partes del sector salud. Una de las cosas más prominentes, quizás no está señalado ahí, es la presencia de las epidemias, y ese es un marcador del retroceso de la eficiencia del sistema en resolver, en prevenir las enfermedades que antes eran prevenidas mediante vacunas. Esta situación nos lleva a un retroceso 24, 25 años atrás en el caso de difteria, 11 años en el caso de sarampión, y tenemos situaciones como la situación de malaria, que representa las cifras que tenía el país hace más de 80 años. Pero voy a darte una primicia y es la identificación de casos de polio, del virus de polio, que están en clasificación en este momento en el Delta, en el estado Delta Amacuro. De modo pues que no teníamos conocimiento de casos de polio por lo menos el año 1989 y está por clasificarse efectivamente si se trata de una de estas variantes de polio que se observan después de vacunación. En todo caso, no es posible que toda esa información valiosa para las personas, para los profesionales de la salud, esté vedada mediante un mecanismo de censura, y yo le agregaría al informe de la Organización de Estados Americanos que la censura de información epidemiológica contribuye al deterioro adicional de las condiciones de salud de la población y hace menos efectivo las acciones que podemos tomar para poder resolver este tipo de emergencias complejas. Lo dice, doctor Oleta, lo dice. El gobierno activamente censura la crisis de salud, dice el documento, una crisis que es innecesaria y evitable. El gobierno se ha rehusado a publicar estadísticas de salud e información epidemiológica y castiga a quienes sacan los datos a la luz pública. Citan el caso de la ministra de Salud, Antonieta Caporales. También, por cierto, recoge lo que está ocurriendo con epidemias que habían sido erradicadas en nuestro país, como malaria y difteria, la escasez de medicamentos, dice el informe, así como el recorte de gasto público destinado para combatir la malaria, de 10 millones en 2015 a 2.2 millones en 2016, ha deteriorado la situación de forma precipitada. Cita la OMS, que ya indicó que el estado de la malaria alcanzó en Venezuela el punto más alto en su historia. Y yo quisiera su comentario, doctor Oleta. Ya vamos a reponer declaración del propio secretario general de la OEA en el marco de la Asamblea General, a propósito de lo que fue la defensa del canciller venezolano, diciendo, bueno, recriminando al resto de países presentes allí por no ofrecer ayuda, lo cual evidentemente no responde a la realidad. ¿Qué puede decirnos? ¿Lo escuchamos? Bueno, sin duda, esta es una negación, un intento de negar la realidad, la dura realidad, el sufrimiento de las personas. Más allá de los indicadores epidemiológicos, lo que estamos viendo es el sufrimiento de las personas que padecen sus enfermedades y tienen un padecimiento adicional, que es la angustia, la preocupación, el estrés que les produce no poder conseguir los medios para recuperar su salud o para prevenir enfermedades. Efectivamente, mire, la negación de este problema
es muy absurdo, es una situación inaceptable desde el punto de vista ético, y es una situación que pues simplemente empeora los indicadores de salud, va a empeorar las condiciones de las personas. Y aquí no hay sino dos explicaciones. Por un lado, la incapacidad para entender estas cosas y, por supuesto, la acción deliberada para ocultar la realidad. En ambas circunstancias se refleja una falta de voluntad y de compromiso para poder cumplir adecuadamente las obligaciones que tiene el Estado con la población de preservar su salud y ofrecerle los insumos necesarios, esenciales para la supervivencia de las personas. Doctor Oleta, vamos a reponer esta declaración de Luis Almagro. Él se refería a la crisis que no espera. También explicaba por qué, en su opinión, el gobierno no puede decidir sacar a Venezuela de la organización. Escuchamos a Luis Almagro y yo quisiera su comentario. Definitivamente tenemos que insistir en la apertura de ese canal humanitario. Tenemos la obligación de proteger a la gente. Las noticias de hoy, ustedes vieron probablemente la organización Codevida señalaba hoy los casos de muerte por diálisis, los casos de muerte por falta de insulina, los casos de los niños en los hospitales también muriendo. Es una situación extrema, trágica, que tenemos que definitivamente atender en el continente. Los plazos de la gente no son los plazos de la diplomacia. Tenemos que definitivamente acelerar los procesos de abrir el canal humanitario en Venezuela. Eso es absolutamente imperativo para el pueblo. Lo demás se irá viendo en función de los procesos de acumulación que necesita la diplomacia. Nosotros hoy referíamos a una situación que creo que el régimen venezolano no tiene claro. Ellos no se pueden retirar de la organización en estas condiciones. Ellos presentaron una nota de la misión de la misión ante la organización diciendo que denunciaban la Carta de la OEA. Inmediatamente luego recibimos al presidente en ese momento de la Asamblea Nacional con otra nota diciendo que esa solicitud era inconstitucional. El Tribunal Supremo de Justicia decidió que definitivamente esa solicitud es inconstitucional y por lo tanto Venezuela el régimen venezolano y el señor que estuvo hoy ahí no representa otra cosa que, de acuerdo a esta resolución que fue aprobada hoy, a un presidente que fue electo ilegítimamente y a una Asamblea Nacional Constituyente que fue electa ilegítimamente. O sea, la ilegitimidad de la persona que estaba hoy sentada en el lugar de Venezuela es absoluta y no tiene ningún derecho a decidir si Venezuela se queda o se va de la Organización de Estados Americanos. Doctor Oleta, quisiera su comentario y ciertamente recojo lo dicho por Luis Almagro. Los tiempos de la gente no son los tiempos de la diplomacia. ¿Qué puede comentarnos? Y más aún, en el caso de la salud, los tiempos son indispensables cubrirlos. Son situaciones muchas veces de emergencia y la diferencia entre el éxito, entre la vida o la muerte simplemente es la aplicación oportuna de medidas. Así que no podemos estar esperando efectivamente los tiempos diplomáticos para poder resolver estas cosas. La huida del gobierno en la práctica, de intentar retirarse de la OEA, esa es una huida de la realidad. Es como ratificar su ineficiencia y su incapacidad para resolver el problema. De modo pues que la población está reclamando respuestas inmediatas y esas respuestas inmediatas no las está dando el gobierno y por lo tanto hay una justificación plena para la apertura de un canal humanitario, aunque eso no resuelve todos los problemas. Va a ser una respuesta contingente para aquellas circunstancias más urgentes, particularmente aquellas que afectan a los niños, a las madres y por supuesto a las personas que están en situación de emergencia y no tienen recursos como para
atender su salud. De modo pues que sería el comienzo, el canal humanitario sería el comienzo de la solución de algunos problemas que están afectando a la totalidad del sistema de salud y requiere un esfuerzo gigantesco, no solamente del gobierno, sino de la población y de las organizaciones de la sociedad, para poder entre todos resolver las cosas de una manera progresiva. Estamos en una situación, una coyuntura extremadamente compleja y se requiere que toda la población de Venezuela participe activamente en la solución de los problemas. Doctor Oleta, el documento, la resolución aprobada en la Organización de Estados Americanos en la Asamblea General incluye la recomendación de urgir al gobierno de Venezuela a permitir este ingreso de ayuda humanitaria, así como implementar medidas de vigilancia epidemiológica para evitar el agravamiento de la crisis, también de la salud pública, en particular frente a la reaparición de enfermedades como sarampión, malaria, difteria. También insta a los Estados miembros a implementar medidas para atender la emergencia epidemiológica, incluyendo suministrar medicamentos, así como considerar contribuciones a organismos internacionales. Y yo quisiera su comentario. ¿Es posible poner en marcha este tipo de mecanismos sin la colaboración del Estado venezolano, que, sabe usted, se niega a establecer algún tipo de coordinación de este tipo? Lo escuchamos. Fíjese, las reglas internacionales de la ayuda humanitaria establecen efectivamente que el Estado en cuestión que tiene el problema pues debe solicitar y aceptar y participar activamente en el proceso para hacer efectiva esa ayuda humanitaria. Venezuela, el gobierno de Venezuela está empeñado en todo lo contrario, en no reconocerlo, pero la ayuda humanitaria ya está llegando por dos vías. Uno, a baja escala. Simplemente muchos de los organismos internacionales están aportando recursos, insumos, medicamentos, en el caso de malaria, donde la Organización Mundial de la Salud desde hace por lo menos 2 años tiene un programa de donaciones y la Organización Panamericana de Salud lo está haciendo, también otros organismos de Naciones Unidas. Y en la práctica, fíjese lo que está ocurriendo, son los estados vecinos, Brasil y Colombia, que ya están recibiendo ayudas internacionales para poder atender a la diáspora masiva, al éxodo masivo de venezolanos que están yendo a Colombia o a Brasil y que constituyen un reto a esos sistemas de salud. Entonces hay fondos extraordinarios que se están aplicando para poder preservar la salud y conservar la salud de esos venezolanos que se han visto en la necesidad de migrar hacia esos países y no sobrecargar sus sistemas de salud. Ya eso está ocurriendo. Lamentablemente en Venezuela el gobierno no lo ha aceptado y esto es un absurdo y por supuesto hay que recriminar esa conducta, hay que rechazar la conducta del gobierno que está totalmente desviada de la atención de los problemas de la salud y de las necesidades fundamentales de la población. Gracias, doctor José Félix Oleta, como siempre, por atendernos, acompañarnos, médico internista, fue ministro de Sanidad y Asistencia Social, es miembro de la red Defendamos la Epidemiología Nacional. Hacemos una pausa y al regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Son las 7:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y compartimos mensajes que nos llegan seguramente a través del sistema Dilo, Argenis. Sí, María Alejandra, tenemos mensajes por aquí. Uno de nuestros oyentes nos escribe desde La Pastora. Ellos están detrás del Palacio de Miraflores y dicen que tienen 6 días sin agua. Ni siquiera en los tanques tienen agua, y él dice que hay un riesgo de sarna en la zona. Otro oyente nos dice: el régimen está practicando una eliminación darwiniana de la población, que solo los más sanos y jóvenes adeptos van a sobrevivir, piensa este otro oyente por aquí. Otro oyente nos dice, Celestino González desde Los Teques, dice que su barrio está sin alimentos, sin agua, sin medicinas, sin transporte, falta control militar para un 100% que tengamos estado de sitio en esa zona. Él no aclara en qué zona de Los Teques está. Esperanzas, el camino está lleno de maleza y pronto será despejado la libertad de Venezuela, que así sea, amén. Envía este otro mensaje, otro oyente. Otro oyente se pregunta, ¿cuál parto humanizado? El año pasado, frente al bloque 10 de San Andrés en el Valle, en Caracas, una muchacha parió en el suelo pelao, la atendió un policía. No entiendo, dice Mari Pérez. Otros oyentes también nos dicen, 10 pastillas para la atención cuestan 3 millones de bolívares. Por eso necesitamos ayuda humanitaria inmediatamente. Raúl del Hierro. Peter Melo, resolver los problemas. La MUT y todos los diputados es que no saben que desde hace 20 años hay un solo problema, y es el chavismo y sus colaboracionistas. Son los oyentes que están llegando, los mensajes que están llegando hasta ahora por aquí, María Alejandra. A través de nuestras redes sociales nos dice Serena Luz, los organismos internacionales como la OEA y la ONU deben velar por los derechos humanos de los pueblos, y es su obligación, no deben aceptar obstáculos impuestos por los gobernantes. Totalmente de acuerdo con la oyente. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación. De Willitzar Calla en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, Natalia Mora y María Alejandra Silva. En los controles, César Arteaga. En los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Que tengas un feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron